Buenas tardes a todos. Me presento muy brevemente. Mi nombre es Evangelina Rodríguez Machado. Conformo parte de lo que es la organización de Unidos Córdoba. Estamos acá para presenciar lo que es el ciclo de charlas que he propuesto a nuestros seguidores y nuestros afiliados. En este momento tenemos la oportunidad de presentar a Victoria Villarruel. Ella es una de las representantes y referentes de derechos humanos a nivel nacional e internacional que valoramos mucho y creemos que es muy importante su posición en cuanto a la transparencia de información y de datos. En Unidos Córdoba somos un partido político que nace ante la necesidad de defender y proteger los valores de la libertad, la autodeterminación, así como también de permitir la participación democrática de todos aquellos que deseen ocupar cargos electivos. Eh, Pueden visitar la página unidosargentinas.com.ar. Ahí, bueno, pueden ver y chequear todas las bases y principios. Y bueno, y frente a todo el resto, están abiertas las líneas de comunicación para que ustedes puedan participar y si quieren ofrecer algún referente importante del área para que nosotros hagamos circular alguna charla, algún ciclo, estamos completamente abiertos. Ahora le cedo la palabra a nuestra invitada del día de hoy, Victoria Villarruel. Ella, bueno, ha escrito varias obras, varios libros. Es una persona que admiro mucho y que le tengo muchísimo respeto. Así que bueno, lo importante en este momento es escucharla y bueno, eventualmente vamos a hacer ciertas consultas y ciertas aclaraciones respecto, bueno, a los datos de información de que ella aporte. Así que Victoria, un gusto estar con vos. Gracias, Evangelina, y bueno, gracias a Unidos Córdoba por bueno, tenerme presente para conversar con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar del negocio de los derechos humanos, como en su momento se lo denominó el curro de los derechos humanos. Y bueno, como ella comentó, yo soy abogada, presido la asociación civil que en la República Argentina representa a las víctimas del terrorismo de la década del 70, es decir, a todos aquellos ciudadanos que fueron agredidos por las organizaciones armadas, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, entre otras, durante la década del 70. Estas personas no han sido reconocidas en nuestro país por razones exclusivamente ideológicas, pese a que en cualquier país del mundo serían reconocidas, pero aquí solamente por razones ideológicas se les ha impedido el acceso al goce y reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir, que entonces nosotros trabajamos no solo en visibilizarlas, sino en todo lo que tiene que ver con el estudio de la década del 70. Particularmente a mí me ha interesado siempre, por supuesto, el tema de las víctimas, pero hay otros temas que están también encadenados, como por ejemplo este que vamos a tratar en el día de hoy, que es el curro de los derechos humanos. Argentina es un país que siempre se ha definido como un país de vanguardia en lo que tiene que ver con la materia de los derechos humanos. Para eso se citan hitos o acciones estatales como por ejemplo los juicios de lesa humanidad, las políticas indemnizatorias, etcétera. Pero realmente cuando uno analiza en profundidad todas estas políticas estatales que se vienen dando desde el 83 hasta el presente, encuentra que todo esto tiene, además de una significación dentro del campo de los derechos humanos, que es sumamente discutible, debo decirles, o sea, no son políticas que cuentan con un aval dentro de la comunidad internacional de derechos humanos, son políticas que en muchos casos son discutidas, sino que además encuentran detrás toda una situación, un factor económico que está omnipresente en cada una de las decisiones estatales que se han tomado en los distintos gobiernos desde el 83 hasta hoy. Esta situación se ha literalmente perpetuado, pero además es la única política de Estado que el Estado argentino ha conservado a lo largo de estos 37 años de democracia. O sea, tengamos presente que vivimos en un país en el cual ante un nuevo gobierno se cambia todo lo que hizo el anterior o se pretende hacer todo nuevamente distinto a como lo había hecho la gestión anterior. Bueno, sin embargo, en el campo de los derechos humanos ha habido uniformidad y homogeneidad en sostener
lo que son estas políticas de derechos humanos, que como les decía, bueno, tienen un montón de situaciones que vamos a analizar hoy muy brevemente. Como yo le decía a Evangelina antes de comenzar, la intención de esta charla es a ustedes presentarles una serie de datos y de información que va a ser rápida, que no va a ser profunda. Obviamente estamos en un vivo, no nos da como para hacer como si fuera un seminario, puede ser una idea en el futuro, pero realmente la idea es que esto sea muy ágil, que ustedes puedan tomar nota, por supuesto, de esta situación, de lo que yo les voy a contar del negocio de los derechos humanos, y luego sí ya en las preguntas podemos profundizar sobre alguno de los puntos que les hayan quedado a ustedes con alguna duda o con alguna necesidad de profundización. Pero en lo que tiene que ver con esta charla, mi idea es ofrecer información rápida y que les permita argumentar, porque aunque parezca que estos temas son antiguos o que ya están superados por la realidad argentina, la verdad es que nos encontramos que todo lo que tiene que ver con la década del 70 tiene una vigencia tan omnipresente, tan fuerte, tan poderosa, que hace que todas las políticas estatales hasta el presente pasen inevitablemente por lo que es el tamiz de los derechos humanos. Ustedes dirán, bueno, pero derechos humanos es derechos humanos y nada más. No, les comento, una ONG, digamos, una asociación civil que pertenece al tercer sector, como es la que dirige Horacio Berbisky, el Centro de Estudios Legales y Sociales, tiene un informe anual sobre derechos humanos en donde ellos hacen toda una disquisición respecto de las distintas políticas de derechos humanos que el Estado argentino debiera tener presentes, y esas recomendaciones son las que muchas veces modifican las políticas en educación, salud, justicia, políticas penitenciarias, relaciones exteriores, bueno, por supuesto, derechos humanos, con lo cual este paraguas de los derechos humanos permite que aquí en Argentina, donde tenemos un sentido bastante distorsionado y restrictivo de lo que entendemos por derechos humanos, termine siendo el factor que dirima cualquier política estatal. Entonces me parece importante, bueno, hacer hincapié en qué es este negocio de los derechos humanos, este curro de los derechos humanos. Lo vamos a focalizar en el tema de los 70 porque es más fácil de ver digamos, la forma en la que se han manejado, y así van a poder comprender también situaciones que están pasando hoy en el exterior, en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, con el movimiento Black Lives Matter, donde inevitablemente se replican ciertas enseñanzas o ciertas conductas que ha habido en nuestro país desde hace décadas atrás. Por supuesto, 40 años atrás no estaba Twitter, pero bueno, la modernidad modifica los medios, pero no modifica los fines. Entonces, bueno, sin más, voy a arrancar un poquito. Por supuesto me tengo que basar en lo histórico, pero las menciones históricas van a ser sumamente breves para que nos focalicemos en los datos, nos focalicemos en la información. Bueno, arranca todo esto a partir, obviamente, del advenimiento de la democracia en 1983. Una de las primeras acciones del presidente Ricardo Alfonsín fue la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la CONADEP. Fue creada por decreto del 15 de diciembre de 1983. A partir de allí, el Estado decidió que solamente se podía investigar en el tema de los 70 exclusivamente lo que había hecho el Estado. Con lo cual, allí comenzó lo que es el negocio de los derechos humanos y además la parcialización de lo que entendemos por la tragedia de los derechos humanos. En este decreto, bueno, se analizaba crear una comisión integrada por distintas personalidades que iba a analizar durante una serie de meses los testimonios de todos aquellos que habían sido abusados ellos por el Estado o sus familiares. Recopilaron testimonios y toda esta documentación luego fue compilada en el famoso Nunca Más.
una compilación que está novelada, ¿sí? O sea, no son testimonios directos los que están en el Nunca Más, es un libro novelado. Esto es importante también, ¿sí? Porque si vamos a hablar de una situación tan trágica como es un conflicto armado interno, o los abusos cometidos por el Estado, si queremos evitar la acción del terrorismo en el relato, la realidad es que novelar los testimonios o novelar las historias le quita bastante seriedad a este tema. Pero a partir de allí se da un puntapié, el puntapié de que el Estado argentino, a partir de ese momento, solo considera que fueron violaciones a los derechos humanos lo que cometió el Estado, pero no lo que cometieron organizaciones armadas que cometieron actos de terrorismo. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque en el momento en el que Alfonsín creó la CONADEP, debiera haber creado una comisión nacional para investigar los crímenes del terrorismo, para investigar quiénes eran las víctimas del terrorismo. Sin embargo, el Estado no lo hizo. Entonces, a partir de allí se perdieron años preciosos que no tenemos hoy, donde miles de víctimas no fueron documentados sus casos, donde no se supo bien de qué organizaciones armadas eran los hechos que se estaban denunciando. O sea, nadie recopiló absolutamente ninguna información. El Estado solo se focalizó en lo que tenía que ver con los desaparecidos. A partir de ese momento, ustedes se preguntarán, bueno, y esto también viene a colación, bueno, ¿cuántas son las denuncias que recopiló en su momento la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas? Bueno, la CONADEP recopiló, según Graciela Fernández Meijide, que fue miembro de esta comisión, fue secretaria, 7.954 casos. Quiero decirles algo, son 7.954 denuncias, no están documentadas totalmente como para configurar 7.954 casos ciertos. Quiero decirles esto porque si ustedes leyeran lo que es el anexo del Nunca Más, es decir, la lista de los nombres que se adjuntaron de las víctimas, van a encontrar que, por ejemplo, van a encontrar datos como NN, nombre de guerra Rita, o sea, y esa persona que es un NN, que se la conoce por un sobrenombre, en realidad era un nombre de guerra, no tiene ningún dato filiatorio. Y sin embargo, esa persona está incluida como un número dentro del número de las denuncias. Además, también se recopilan denuncias por todo tipo de delitos, es decir, no son únicamente desapariciones, hay robos, hay apremios, torturas, etc. Con lo cual el número no termina siendo claro tampoco respecto de este 7.954 víctimas que aporta Fernández Meijide, no queda claro si en efecto son desaparecidos o es un conglomerado de delitos y eso forma ese número, o sea, no queda claro. Y tampoco queda claro, como les decía al principio, la filiación, es decir, la identidad de estas víctimas. De hecho, hay casos repetidos también dentro del listado del primer anexo. Luego, durante los sucesivos gobiernos se fueron publicando como depuraciones, y durante, por supuesto, el gobierno de los Kirchner no podía faltar que ellos metieran mano también, así que obviamente se han sacado personas, pero después se agregan personas. Entonces, es un número que en lo que tiene que ver con la CONADEP, para la cantidad de dinero que el Estado argentino destinó, y acá tengo que hacer una salvedad, es un agujero negro, no sabemos cuánto destinó el Estado argentino a investigar cuántos son los desaparecidos, no se sabe esa cifra. Entonces, bueno, pero sí se sabe que se dio subsidios a ONGs, que se contrató especialistas, por ejemplo, del equipo argentino de antropología forense, o sea, se sabe que hay una serie de contrataciones estatales, pero eso termina siendo un número secreto. Entonces, bueno, como les comentaba, Alfonsín inaugura de alguna manera lo que es una visión restringida de los derechos humanos, es decir, hay una porción de la población que tiene derechos humanos y que se los vamos a reconocer, y una porción que la barremos debajo de la alfombra de la historia, y bueno, si nadie reclama, que se jodan. Otro hecho más significativo que se da durante el gobierno de Alfonsín son los juicios de la causa 13.
Estos juicios son los juicios que se le hacen a las 3 juntas militares. Es decir, del 76 al 83, gobernaron 4 juntas militares, integradas por 3 miembros de las Fuerzas Armadas cada una. Uno de la Armada, uno del Ejército y uno de la Fuerza Aérea. Solo se juzgó a las primeras 3, los más conocidos, Videla, Macera y Agosti. ¿Ok? Muy bien. Estos juicios fueron televisados y se tomaron los testimonios compilados en la CONADEP para las acusaciones realizadas por el equipo de fiscales que estaba integrado por Estracera y por Luis Moreno Campo, entre otros. Bueno, de nuevo, hubo juicios para las víctimas del terrorismo, es decir, ¿se juzgó a los terroristas? Bueno, se juzgó a los terroristas, pero solo se juzgó a 7 cabecillas de Montoneros y el ERP. De estos 7 cabecillas, solo 5 estuvieron presentes, 2 estuvieron prófugos, que eran Firmenich y Gorriarán Merlo, uno por Montoneros, uno por el ERP. Entonces se juzgó a 5 cabecillas de las organizaciones terroristas. Pero de nuevo hubo diferencias. En este juicio realizado contra los terroristas, no se televisó, no se tomó testimonios a las víctimas, es decir, no hubo parte acusatoria con víctimas dando su testimonio contra estos terroristas. No se había, por supuesto, compilado la cantidad de atentados que habían ocurrido, ni se había documentado esta situación, con lo cual el impulso probatorio del Estado entre un juicio, el que se hizo contra las juntas militares, y el otro juicio contra los cabecillas de las organizaciones terroristas, fue sensiblemente distinto. Por eso, de hecho, cuando ustedes buscan en los diarios de época, van a encontrar la diferencia en la información y en la cantidad de documentación que dan los medios masivos de comunicación de la época. Mientras un tema realmente contaba con portadas en todos los diarios, con el registro de las sesiones diarias del juicio, que era el juicio de la causa 13, el otro juicio, que fue el de los cabecillas terroristas, no contó con ningún tipo casi de difusión en comparación con el otro. O sea que ahí, a partir del gobierno de Alfonsín, ya se sienta una diferencia sensible entre víctimas. Víctimas que en algunos casos eran miembros de las organizaciones terroristas, es decir, sufrieron abusos del Estado, personas que a su vez eran victimarios de las víctimas que yo represento, y víctimas que eran totalmente terceros y ajenos a esta situación. Por ejemplo, Laura Ferrari, una estudiante de 18 años volada con una bomba por un coche bomba, enfrente de la universidad en la cual estudiaba. Bueno, Laura Ferrari no tuvo ningún tipo de presencia ni mediática a su familia, ni ningún tipo de presencia en lo que tenía que ver con el reconocimiento de sus derechos, a diferencia de personas como por ejemplo Miriam Lewin, que hoy está designada por el Estado en el cargo de defensora de los medios públicos, creo que ese es el nombre del cargo público por el cual ha sido nombrada, que fue una persona que era miembro y combatiente de Montoneros, y cuyo testimonio estuvo en la causa 13, o sea, fue una de los testigos de la causa 13. Entonces, a partir de Alfonsín se siente esta diferencia, que es filosófica, pero también es económica. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se sentó las diferencias en que el Estado sustentaba el reconocimiento solo de un sector, daba recursos solo a la investigación de los crímenes padecidos por un sector, mientras ignoraba totalmente a los otros. Los otros eran civiles mayoritariamente o uniformados que habían sido atacados mientras estaban en la intimidad de sus hogares, desarmados o indefensos, que para el derecho internacional humanitario son asimilables a civiles. Entonces, de un lado teníamos a personas que eran parte del problema y del otro teníamos a gente que mayoritariamente era un tercero en lo que estaba ocurriendo. Muy bien, esta situación se frena en el gobierno de Alfonsín, el tema de los juicios,
cuando se dicta, por supuesto, sentencia en la causa 13 y se condena a las juntas militares. Las condenas, les comento que eran mucho menos gravosas que las condenas que se reciben hoy en los juicios de lesa humanidad. Es decir, que hoy un subteniente de aquella época es condenado con una condena más dura que la que recibió Videla, que era presidente de la Nación. Ojo, porque eso en el derecho es una cosa que es una violación severísima a los derechos humanos. Nunca un subalterno puede recibir mayor pena que la que recibe el que era su jefe, su superior y el que daba las órdenes. Sin embargo, en Argentina, como se murieron ya los que daban las órdenes, bueno, hay que reventar al que está abajo, aunque no las haya dado, y en muchos casos, aunque no esté demostrada su participación en los hechos. Pero eso da para otra charla. No nos vamos a circunscribir a eso porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, bueno, se empiezan a hacer juicios. Primero se juzgó a las juntas militares y luego se empieza a juzgar a los subalternos, es decir, a todos aquellos que dentro de las Fuerzas Armadas recibían órdenes. De nuevo una diferencia, no se abrieron juicios contra los combatientes terroristas, es decir, contra los que recibían las órdenes de los cabecillas terroristas. Nunca hubo a partir de ahí un juicio contra ellos. Por ejemplo, por eso un tipo como Berbisky no es juzgado, y así tenemos una serie de personas notorias, de notoria actuación terrorista, que no han sido juzgadas porque el Estado directamente frenó en los cabecillas. Bueno, y ahí luego vinieron unos levantamientos militares en razón de esta situación, y se dictan las leyes de obediencia debida y punto final. Y con esas leyes, el gobierno de Alfonsín entra en un paraguas en el cual no se trata más el tema. El último hecho relacionado con el terrorismo del gobierno de Alfonsín es el ataque al regimiento de La Tablada el 23 de enero del 89, es decir, en los últimos meses de gobierno de Alfonsín, donde un grupo terrorista que se había hecho con desprendimientos del Ejército Revolucionario del Pueblo de la década del 70, ataca en democracia un regimiento asesinando a conscriptos, oficiales, policías, etc. Esta situación siempre se ha dicho, y hay diversos libros que puedo después recomendar si les interesa, que tuvo cierta participación del gobierno de Alfonsín, en este caso de Cotino Siglia, que era una persona sumamente importante en la estructura de inteligencia del Estado. Muy bien. Les quiero decir que veo las preguntas pasar, pero no las puedo responder porque si no me voy del hilo. Así que guarden las preguntas y me las hacen de nuevo cuando termino, porque si no es imposible que me concentre en el hilo y además les responda. Pero veo que están escribiendo. Bueno, vamos al gobierno de Menem. En el gobierno de Menem, ahí es donde se da. Ya habíamos hablado de que en el de Alfonsín se sentaron las bases filosóficas. ¿Qué quiere decir esto? Que había víctimas que eran reconocidas y había víctimas que no tenían reconocimiento. Había víctimas a las cuales el Estado quería investigar los crímenes que habían padecido y las agresiones padecidas, y otras víctimas a las que no importaba que se investigaran las agresiones recibidas. O sea, en lo filosófico, los fundamentos son del gobierno de Alfonsín. Pero en el gobierno de Menem, a partir del 89, se da lo que comienza a ser realmente el curro de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sentada la base filosófica, ahora iban a ir para lo que era la parte económica. En el gobierno de Menem se dictan dos leyes. La ley 24043, que es la ley que indemnizaba a los detenidos desaparecidos, es decir, a todos aquellos que habían estado detenidos, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, detenidos legalmente por orden de un juez civil, por supuesto, y que estaban implicados en una causa judicial y se les ordenaba la detención, o sea, estaban en prisión preventiva o condenados legalmente, pero no importa, estaban incluidos dentro de esta ley. O sea, fíjense que ya empezábamos patinando con lo que se consideraba a un detenido desaparecido, porque si un tipo había sido juzgado legalmente y se lo había condenado legalmente, muchachos, no me pueden decir que ese tipo es un detenido desaparecido. Pero bueno, ya arrancamos patinando. Y luego se promulgó otra ley más, que es la 24411, que es la ley que específicamente indemniza
a los desaparecidos, es decir, a los efectivamente desaparecidos o muertos. Muy bien, estas dos leyes, por supuesto, no eran decretos de necesidad y urgencia como hoy Alberto Fernández nos está manejando esta cuarentena, pero eran dos leyes que debieran haber sido vetadas por el presidente Menem. ¿Por qué? Porque tenían serias fallas, entre ellas que eliminaban la posibilidad de que todos los damnificados de la década del 70 fueran indemnizados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de la ley de los muertos, solamente eran indemnizados los que habían sufrido abusos por parte del Estado. Es decir, que si a vos te había volado una bomba puesta por montoneros, vos no tenías derecho a presentarte para cobrar una indemnización. Si a vos te había matado en un tiroteo un terrorista del ERP mientras estabas caminando por la calle, vos no tenías derecho a presentarte a cobrar tu indemnización. ¿Por qué se da inicio con estas dos leyes a lo que se denomina el curro de los derechos humanos? Bueno, principalmente recordemos que Menem llegó al poder con dinero que provenía del secuestro de los hermanos Born en la década del 70 por montoneros. Sí, para los que no lo sabían, Menem pagó parte de su campaña presidencial con dinero de los montoneros. Por esa razón, cuando estas leyes se promulgaron, por supuesto Menem no las vetó, porque lógicamente no podía no devolverle el favor que le habían hecho los terroristas a él. Así que estas leyes no se vetaron y por supuesto a partir de allí comenzaron a presentarse todos los damnificados para cobrar sus indemnizaciones. Estas leyes tenían, por supuesto, un tiempo, un plazo temporal para presentarte a solicitar la indemnización. Es decir, vos no podés 40 años después presentarte, hola, yo tengo a mi hermano desaparecido. No, o sea, vos tenés un tiempo para presentarte en una ley de indemnización. O sea, no puede ser que vos 40 años después te presentes y encima te paguemos. O sea, ¿qué pasó que no te presentaste 40 años antes? Porque todo esto además se documenta y además hay que hacer un proceso sucesorio, para lo cual vos tenés que acreditar que tu familiar efectivamente estuvo desaparecido o muerto, se abre un proceso sucesorio y los herederos de ese muerto, de esa persona fallecida, son los que van a cobrar la indemnización después. Y todo esto lleva una serie de años, o sea que no son presentaciones que vos te presentabas en la Secretaría de Derechos Humanos y cobrabas a los 2 minutos. No, llevaba su cantidad de años. Pero toda esta situación tenía un tiempo. A partir del gobierno de los Kirchner se fue prorrogando el plazo de presentación, es decir, hasta el día de hoy alguien se puede presentar para seguir cobrando. Cosa que es una cosa que la verdad que es bastante injustificable, que 35, 30 años después de la promulgación de esas leyes, 30 años después de la promulgación de esas leyes, vos te presentes a reclamar una indemnización cuando se supone que sos familiar directo de alguien. ¿Cómo no te presentaste antes? Bueno, muy bien. Por estas dos leyes, les voy a dar las cifras de cuánta gente se presentó. Y esto, cuando yo les doy las cifras, va hacia un tema al que vamos a llegar durante el gobierno de los Kirchner, pero anoten las cifras. Por la ley 24411, que es la de desaparición de personas, se presentaron hasta el 2016 7.907 personas. Es decir, 7.907 familias se presentaron a reclamar la indemnización y la cobraron. Muy bien. Cuando teníamos la ley de convertibilidad, $1 peso, $1, cobraron en dólares, por supuesto, o sea, era obvio. Después se fue, cuando se terminó la convertibilidad, bueno, algunos cobraron en pesos y otros cobraron en bonos. Dependía también un poco la militancia de la familia que lo solicitaba. Los que cobraron en efectivo eran los más militantes, los que no eran tan militantes cobraron en bonos. ¿Qué va a ser? Muy bien. Después, por la ley 24043, que era la que yo les contaba de los detenidos desaparecidos, es decir, las personas que habían estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o por orden, por sentencia, o por resolución del Poder Judicial, etcétera,
se presentaron 11.737 personas. Personas que están vivas, estos no son desaparecidos, o sea, estos no están muertos, son personas vivas. 11.737. Las sentencias de indemnización, o sea, el expediente de indemnización de estas personas devenía de una investigación judicial, entre comillas, en la que, por supuesto, variaban los montos porque todo el mundo no estuvo detenido la misma cantidad de días. Y la indemnización dependía según la cantidad de días. Entonces, no era lo mismo un tipo que estuvo detenido, no sé, 235 días, que un tipo que estuvo detenido 855 días. No es lo mismo, entonces algunos cobran muchísimo y otros cobran mucho menos. Quiero decirles que en esta cifra de 11.737 personas hay gente que se presentó por un mes, hay gente que se presentó por condenas legales, como Anguita del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue detenido en septiembre del 73 en Democracia por el ataque a una unidad militar, fue condenado legalmente en el 79 a 16 años de cárcel. Cumplió solamente la mitad de su pena y por la mitad que cumplió le pagamos una indemnización como si hubiera sido ilegalmente detenido. O sea que de nuevo encontramos una fantochada en todo lo que tiene que ver con este tema. De nuevo, si vos fuiste detenido legalmente, no podés estar cobrando una indemnización. Bueno, sin embargo, se le pagó a él y a muchos más. Perfecto. Menem también lo que hizo fue, apelando al tema de la pacificación, bueno, dio los famosos indultos, en los que se indultó a las juntas militares, a los cabecillas de las organizaciones terroristas y a otros que habían participado en los levantamientos militares durante el gobierno de Alfonsín, los denominados cara pintadas. Muy bien. Concluye el gobierno de Menem. Pasamos, bueno, después viene De la Rúa, Duhalde y los 300 millones de presidentes que hubo en 5 días, pero no me voy a circunscribir a eso porque vamos a ir a lo sustancioso que es el gobierno de Néstor y Cristina, donde se da realmente el festival del curro de los derechos humanos. O sea, realmente ahí es donde literalmente se burlan de todos los ciudadanos y de lo que realmente ocurrió en la década del 70. Porque quiero que quede algo claro. Yo no estoy diciendo que si una persona, aunque haya integrado una organización terrorista, no tenga que ser indemnizada. Si alguien era miembro de Montoneros o del ERP y lo desaparecieron, y efectivamente se demuestra eso, porque también es importante probar eso, yo estoy de acuerdo en que se lo indemnice, porque hasta un terrorista tiene derechos humanos. El problema acá es que se ha indemnizado un montón de gente que siendo terrorista no murió a consecuencia del Estado o no fue agredida o abusada en sus derechos humanos por el Estado. Entonces, eso es lo que combato abiertamente. O sea, no estoy de acuerdo con que se dilapide el dinero argentino y el dinero de todos los contribuyentes para sostener una versión mentirosa y parcial de la historia, y para beneficiar a un sector que debiera estar respondiendo por los crímenes que también cometió. Vamos al gobierno entonces de los Kirchner. Bueno, arrancamos con los juicios de lesa humanidad. Yo les contaba que estaban los indultos. Bueno, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se anulan estos indultos, es decir, el mismo Congreso que había votado las leyes de obediencia debida y punto final, 10, a ver cuántos años, 15 años después, agarró y dijo, estas leyes eran ilegales, estas leyes son nulas. O sea, nosotros 15 años atrás pensábamos de una manera, 15 años después pensamos de otra, entonces es nulo. O sea, una joda total. La seguridad jurídica se la pasan por el bolsillo. Porque vos no podés legislar y después, 15 años después, arrepentirte de lo que legislaste. Bueno, muy bien. Entonces, anularon los indultos, pero anularon los indultos solo de los militares, no anularon los indultos de los terroristas, porque nosotros nos presentamos a reclamar que caigan también los indultos de los terroristas, porque si caen los de una parte, que caigan los de la otra, así nosotros podemos lograr justicia para las víctimas del terrorismo. Pero el Estado argentino nos dijo que no, que esos indultos se sostenían
y los del otro lado no. O sea, juzgamos a unos y a los otros los seguimos garantizando en su impunidad. Bueno, los juicios de lesa humanidad. Vamos a hablar de esto porque acá hay realmente un verdadero agujero negro de plata que se evapora del Estado argentino en estos juicios. Pero para eso quiero comparar algunas situaciones para que ustedes tengan un parámetro de cómo se han llevado a cabo los juicios de lesa humanidad en otros países, porque en otros países no fue igual que Argentina, o sea, hay otro tipo de seriedad y no hay curro de los derechos humanos. Entonces vamos a ir a lo que pasó en Camboya. En Camboya, como todos sabemos, estuvo el Khmer Rouge, los Yemeres Rojos, que instauraron una dictadura muy sangrienta, donde hubo 1 millón de víctimas, en realidad más de 1 millón de víctimas. Se juzgó a los cabecillas de los Yemeres Rojos. Los juicios de lesa humanidad por los Yemeres Rojos se desarrollaron del 2007 al 2013. Es decir, durante 6 años. Los juicios, o sea, el juicio total de estos 6 años demandó 200 millones de dólares. De nuevo, por más de 1 millón de víctimas, ¿ok? Es decir, que durante esos 6 años se gastó un promedio de 33 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, voy a recopilar porque no tengo forma de mostrárselos en un papel, o sea, no me preparé un slide. Camboya, más de 1 millón de víctimas, costo total del juicio durante 6 años de 200 millones de dólares, costo anual 33 millones de dólares, por 6. Muy bien. ¿Cuánto costaron los de Argentina? Bueno, en Argentina tenemos aproximadamente 8.000 víctimas. ¿Sí? O sea, el Estado hace estos juicios para dilucidar la situación de 8.000 víctimas. Después vamos a analizar, si quieren, hablamos de si esas 8.000 son 8.000 víctimas o no, o son 8.000 terroristas, podemos hablar todo lo que quieran, pero vamos a tomarlo como si fuera cierto. 8.000 víctimas. ¿Cuánto se gastó? Bueno, los juicios en Argentina fueron, o sea, tomamos un freno. Del 2003 al 2015 vamos a tomar como fecha. ¿Por qué? Porque es el kirchnerismo. Después viene Cambiemos, pero durante la época de Cambiemos, si bien esto continuó en forma distinta. Entonces vamos a circunscribirnos al gobierno de los Kirchner, que fueron los que realmente pusieron todas las condiciones para que se plasme bien y se concrete el curro de los derechos humanos. Entonces tenemos que fueron 12 años, del 2003 al 2015. ¿Cuánto costó en total los juicios de lesa humanidad en esos 12 años? 846 millones de dólares. 846 millones de dólares por 8.000 supuestas víctimas. Camboya, más de 1 millón de víctimas, 200 millones de dólares. Bueno, los juicios de Argentina de lesa duraron el doble. En Camboya eran 6 años, acá fueron 12 hasta el 2015. Quiero decirles que los juicios de lesa humanidad continúan hasta el presente, pero estoy poniendo un freno para poder cuantificar. Muy bien, en estos 12 años, el promedio anual ha sido de 70 millones de dólares. Por 8.000 víctimas. Obviamente una víctima es importante, pero muchachos, estamos hablando que del otro lado hay gente que tuvo genocidios de más de 1 millón de víctimas. Muy bien. Comparemos con Ruanda. En Ruanda hubo un genocidio, acá no hubo genocidio. El caso argentino no está contemplado en la Convención Internacional contra el Genocidio. Ruanda tuvo más de 800.000 víctimas del genocidio entre Hutus y Tutsis. ¿Cuánto tiempo demandaron los juicios de Ruanda? 12 años. Como Argentina siguen, ya llevamos 17, ¿no? Pero a lo que voy es, para el periodo que estamos comparando, 12 años, del 94 al 2006. ¿Cuánto se gastó? 700 millones de dólares.
es decir, un promedio de 58 millones de dólares anuales. Pero de nuevo, por un genocidio de más de 800.000 víctimas. 800.000 víctimas, 8.000 víctimas. 846 millones de dólares, 700 millones de dólares. Discúlpenme, pero a mí los números no me dan como para entender cómo nos puede costar semejante cantidad de millones de dólares el juzgamiento por 8.000 casos, cuando otros países por menos dinero han juzgado más de 800.000. Bueno, esta circunstancia se dio porque además de solventar los juicios de lesa humanidad, se solventan equipos interdisciplinarios, equipo de antropología forense, asistentes sociales, psicólogos para los testigos que son en la mayoría de los casos terroristas. Bueno, hay todo un entramado de gente que vive de esta cuestión. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a las cifras. Y luego hago una breve mención más y si quieren pasamos a las preguntas. Cifras entonces. ¿Cuántos son los desaparecidos? Porque estamos hablando de que acá lo que se está juzgando es exclusivamente lo que tiene que ver con los abusos del Estado. Política iniciada por Alfonsín y continuada hasta el presente. Nunca se reconoció a las víctimas ese derecho. De hecho, por las leyes de indemnización se presentaron víctimas del terrorismo y por supuesto todas rebotaron. A todas el Poder Judicial y hasta la Corte Suprema les dijo, ustedes no son beneficiarios de estas leyes de reparación. Entonces, como yo les decía, por la ley 24411 de reparación a los desaparecidos, tenemos que se presentaron 7.907 casos. El registro único de víctimas del terrorismo de Estado, que es un registro que lleva adelante el Estado argentino, es decir, depende del Ministerio de Justicia, tiene listadas 7.158 personas. 7.158 personas. La CONADEP, como hablábamos inicialmente, con Graciela Fernández Meijide, habla de 7.954 casos. 7.954 casos. El Parque de la Memoria, que es el mayor memorial que hay para todos aquellos que fueron abusados en sus derechos humanos por el Estado argentino y para todos aquellos que combatieron, que murieron combatiendo por los mismos ideales de verdad y justicia. Eso es lo que dice el Parque de la Memoria al iniciar, al entrar al Parque de la Memoria. O sea que allí se recuerdan no solo supuestas víctimas, sino además a los que murieron combatiendo. Allí hay listados, ustedes dirán, bueno, ahí vamos a encontrar finalmente los 30.000 desaparecidos, ahí finalmente va a haber 30.000 nombres. Bueno, la realidad es que en el Parque de la Memoria hay 8.701 nombres. Pero en esos 8.701 nombres, ustedes lo que van a encontrar son personas que murieron combatiendo, personas que están desaparecidas, pero también van a encontrar personas que se tomaron la pastilla de cianuro, como era la orden que les daba Montoneros a partir del 76 a sus combatientes. Van a encontrar personas como José Nel, un terrorista montonero que se pegó un tiro porque estaba deprimido. Y eso ocurrió en el 74. Dicho todo esto por la prensa de aquella época, por Evita Montonera, dicho por ellos mismos, José Nel estaba deprimido. Entonces los compañeros le dimos una pistola, como el tipo había quedado inválido, y el tipo se pegó un tiro. Ahora, después los familiares de José Nel se presentaron a cobrar la indemnización, y el Estado argentino se las pagó. También van a encontrar gente que asesinaron los mismos terroristas. ¿Por qué? Porque los terroristas tenían códigos de justicia revolucionaria, es decir, códigos de comportamiento. Si vos te mandabas alguna de las faltas que estaban contempladas en los códigos de justicia revolucionaria de Montoneros o el ERP, la pena mayor a esas faltas
era la pena de muerte. Y así te vas a encontrar que está Fernando Aymal en el Parque de la Memoria, un tipo al que Montoneros le hizo un juicio revolucionario y la pena que recibió fue la pena de muerte. Y Fernando Aymal murió a manos de los montoneros siendo montonero. Por supuesto, a Fernando Aymal también le pagamos la indemnización y lo recordamos en el Parque de la Memoria. Pero además, en el Parque de la Memoria también te vas a encontrar a Laura Ferrari, la chica que yo les conté al principio de la charla, que tenía 18 años y fue asesinada por un coche bomba de montoneros. Y te la encontrás en el Parque de la Memoria como asesinada por montoneros. Porque como lógico, los números no les dan, tienen que agarrar de donde venga. Entonces ya se burlan hasta de sus propias víctimas y las meten en el mismo memorial, pero asesinadas por el Estado, cosa que no es cierta. En definitiva, repasemos y termino aquí. Tenemos, por la CONADEP, 7.954 casos. Por el RUPTE, Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, 7.158. Por el Parque de la Memoria, 8.701. Y por la Ley de Indemnización 24411, 7.907 personas. Es decir, que la cifra está rondando en un promedio entre los 7.000 y los 8.700. Ahora, el problema es que esas cifras, tomes la que tomes, incluyen a un montón de personas que murieron combatiendo, como por ejemplo los terroristas que atacaron el regimiento de Formosa en el 75, que cobraron indemnización y están en el Parque de la Memoria. Pero si murieron combatiendo y atacando un regimiento y en democracia, ¿cómo? ¿Por qué les pagamos una indemnización? O te vas a encontrar gente que murió armando una bomba. Estaba armando una bomba y la bomba me explotó. Puse los cablecitos mal y no sé, me explotó. Bueno, no importa, tu familia se presenta y cobra la indemnización. Bueno, esta es la situación que se da con el curro de los derechos humanos. Y a eso, y ahí sí termino, súmenle los subsidios que le hemos dado a abuelas, a madres, a Asociación de Detenidos Desaparecidos, o sea, a hijos, a todos los grupos que se les ocurran de supuestos derechos humanos. Agréguenle a su vez los cargos públicos a los que han accedido todas estas personas alegando haber sido afectadas en sus derechos humanos. El mismo secretario de Derechos Humanos que hoy tenemos a nivel nacional, Horacio Pietragala, es hijo de dos personas. Los dos eran miembros de Montoneros. Uno fue asesinado supuestamente por la AAA. No es el Estado. Se lo indemnizó. Ok. La otra, su mamá, murió en combate. Murió resistiendo un allanamiento de la policía. Y sin embargo, le pagamos indemnización también, porque a nosotros nos sobra la plata. Entonces tenemos que por indemnizaciones se ha pagado un monto aproximado de 3.000 millones de dólares, a los cuales se deben sumar los 846 millones de dólares de los juicios de lesa, más todo lo que se les ocurra, porque no solo han recibido subsidios de Argentina, han recibido subsidios de España, Suecia, Holanda, Francia, Italia, etc. Esto es el curro de los derechos humanos, uno en el cual, por ejemplo, hoy la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, donde hoy está el Parque de la el Museo de la Memoria y donde hay toda una serie de organismos de derechos humanos, como el grupo Pacurondo, madres, abuelas, o sea, ahí está todo el mundo, son 17 hectáreas en plena capital federal, dispuestas exclusivamente para que un grupo de gente haga masturbación intelectual. Entonces, muchachos, esto es desgraciadamente el curro de los derechos humanos que ha ocurrido con, no digo la complicidad del pueblo argentino, pero sí la indiferencia del pueblo argentino. Y eso es lo que nos están mintiendo desde hace 30 años, sin que nosotros atinemos ni siquiera a cuestionar esta verdad supuestamente revelada. Bueno,
Muchas gracias y espero, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están acá presentes. La verdad, bueno, un baño de realidad y de coherencia a toda la información fake news que está dando vuelta alrededor del curso de derechos humanos. La verdad que, Victoria, es fantástica tu investigación, clarísima, realmente memorable. Yo quisiera, bueno, ahora quisiera consultarte algunas preguntitas que nos hicieron a través del chat. Bueno, la primera que me pareció relevante es, recuerdo, bueno, un personaje que es bastante controvertido en Argentina, nuestra querida Eve de Bonafini. Ella se jacta de que, bueno, durante la etapa de todo el proceso le han desaparecido hijos, y que a causa de ello han tenido que emigrar a España. Eso fue un dicho de ella en el cual a partir de ahí se ha sustentado casi todo su relato, y luego de ello todo su personaje gira alrededor de lo devastada que ha quedado alrededor de eso. Acá me consultan si es verdad de que ella tiene sus hijos en España y están vivos, porque luego de ese relato en el cual ella se ha agarrado, la verdad que no hay una investigación de que realmente haya habido esa fuga de ese hijo, esa inmigración tal, porque luego de que se ha indemnizado a los afectados justamente por el golpe militar, no deberían por qué seguir huyendo, y sin embargo ella sigue sustentando de que se encuentran perseguidos. No sé si tenés información al respecto. A ver, el tema de Bonafini tiene algunas aristas que realmente rozan la novela de ciencia ficción, porque es poco menos que el misterio del Triángulo de las Bermudas, que ha pasado con sus hijos. Sí tengo que decir algo de justicia, más allá de que Eve de Bonafini, por razones más que obvias, no es amiga mía y no cuenta con mi simpatía, sí tengo que decir que no se presentó a cobrar la indemnización. O sea que en eso es de las pocas que ha sido coherente con el tema de, bueno, no cobrar indemnización por sus hijos. Ahora, sus hijos figuran efectivamente como desaparecidos, pero durante la década del 80, su ex marido, que era de apellido Bonafini, porque ella es Eve Pastor de Bonafini, el señor Bonafini declaró que sus hijos efectivamente vivían en España. Años después, el diario ABC de España, uno de los 3 más importantes de este país, tuvo una nota escrita por uno de sus editorialistas más conocidos, donde se afirma que sus hijos vivían en España. Pero esta información realmente no la he podido demostrar de ninguna manera, no he podido tampoco comprobar si esto es cierto o no, por lo que está dentro de un paraguas de misterio. A diferencia de Carlotto, la hija de Carlotto murió y se le entregó el cuerpo. Por eso no es desaparecida y por eso ella no integra Madres de Plaza de Mayo, porque su hija nunca estuvo desaparecida, murió en un enfrentamiento y se le entregó el cuerpo. Entonces, en el caso de Bonafini, ella lo que ha tenido siempre mucha presencia ha sido por justificar que sus hijos, porque y esto también tengo que reconocérselo, ella en ningún momento dijo que sus hijos eran víctimas o que eran jóvenes idealistas. Ella, cuando se inauguró el Museo de la Memoria en lo que es la ex ESMA, en el año 2004, dijo claramente que ella quería que se exhibieran en el Museo de la Memoria los fusiles de sus hijos. O sea que ha sido, en ese sentido, es brutal en sus declaraciones, es poco menos que una salvaje, pero realmente ha sido muchísimo más sincera que la mayoría del movimiento de derechos humanos, que han tenido una actitud de lo más hipócrita. Exactamente, exactamente. Luego acá tenemos una consulta, bueno, siguen redundando acerca de, bueno, personajes populares que todo nuestro abanico político, que bueno, ahora es bastante diverso y parece que están volviendo a repetir todos los personajes que en aquella época habían sido perseguidos, ahora parece que son célebres, no sé, tienen un club de fans. Nos preguntan de Patricia Bullrich.
que, bueno, es una persona que en la época de los 70 también, yo he leído bastante que ha tenido su desarrollo, y nos preguntan específicamente si conoces cuál fue su rol, o sea, si ella ha participado como guerrillera, si ella ha participado del movimiento militar, o si más o menos en cómo se ha involucrado su personaje dentro de ese periodo. Patricia Bullrich perteneció al movimiento de la Juventud Peronista, que era una de las organizaciones de superficie de Montoneros. Cuando hablamos de organizaciones de superficie, hablamos de la parte legal de una organización terrorista, ¿sí? O sea, lo que se puede mostrar. Para, por ejemplo, ejemplificar con otra organización terrorista, tal vez los que saben un poco más de este tema, el IRA irlandés tenía su partido político que era el Sinn Féin. Bueno, el Sinn Féin era la parte legal de cobertura del IRA. Bueno, esto era la JP. Patricia Bullrich, yo no tengo pruebas, más allá de trascendidos y de comentarios, de la participación en algún acto o hecho terrorista. Sí puedo decir que la hermana de Patricia Bullrich, Julieta, era la pareja de uno de los máximos dirigentes de Montoneros, que era Rodolfo Galimberti. Con lo cual, bueno, su situación con este Es detalle polémico. de color Polémico. se complica, porque Galimberti fue uno de los personajes más relevantes de la historia de Montoneros. Por supuesto, también fue un gran crítico de Montoneros cuando decidió irse de esta orga terrorista, y Julieta fue su pareja. De hecho, ellos se exiliaron en París y se dice, y esto ha salido en diferentes libros, que ellos se fueron con $1 millón de los 60 millones de dólares del secuestro de los Born. Y se fueron a París con ese $1 millón. ¿Cuál es el rol de Patricia Bullrich en esta situación? La verdad, ha quedado de nuevo en el triángulo de las Bermudas de la historia. ¿Pero por qué también esto ha ocurrido? Porque cuando se podían investigar estos hechos, porque estos hechos estaban calentitos todavía, que era con el gobierno de Alfonsín, en ese momento el Estado no hizo absolutamente nada por investigar estas cosas. Al contrario, le puso tierrita arriba y solo se dedicó a lo que le convenía, que era juzgar a unos y dejar impunes a otros. Así que el tema de Patricia es un misterio. Sí, se me ocurre a mí también Obviamente hizo una evolución, como tantos otros terroristas que han hecho una evolución en el presente, pero bueno, en su juventud, y hay algunos puntos oscuros, no lo voy a negar. Y en algún punto yo creo que también por la necesidad de financiación y, bueno, también de interés popular, que se ha querido generar una especie de enemigo, como siempre se produce dentro de la imagen política argentina, de la creación de un enemigo, y bueno, en ese caso era más fácil juzgar a los que no estaban y poder realzar imágenes ideales de una especie de bien común un poco fantasma. Así Luego, es. Victoria, si me permite hacer una pregunta más, acá me consultan por qué si luego del gobierno de Alfonsín, que se trajo triunfante la idea de la democracia y, bueno, el enaltecimiento de las ideas constitucionalistas y un poco que se ha derrotado el golpe, bueno, todo ese momento oscuro de la Argentina, ¿por qué acaso Argentina no se quiso fortalecer con la persecución de estos grupos terroristas y prefirió quedarse al margen? O sea, si vos te has puesto a investigar o a saber por qué el gobierno de Alfonsín, en el enaltecimiento de las ideas constitucionalistas, también se queda al margen de estos grupos terroristas que obviamente han causado un mal, que bueno, hasta el momento no sabemos si igual o superior que el golpe de Estado. Mirá, viendo las consecuencias, no solo económicas, sino ideológicas, que vive nuestro país desde hace 37 años de democracia, te diría que el daño es exponencialmente mayor respecto de la acción de los terroristas.
¿Por qué? Porque ha abarcado todos los órdenes de nuestro quehacer público, de nuestro quehacer como sociedad. Hoy un niñito de 5 años ingresa al jardín de infantes y ya en el nivel inicial de educación se le da una historia totalmente tergiversada de lo ocurrido en la década del 70. Ese ciudadano, ese niñito, cuando sea un ciudadano, tendrá una idea totalmente distorsionada y parcial, no solo de su pasado, sino de las mismas instituciones del Estado. Entonces es un ciudadano que desgraciadamente ya cuenta con una visión muy parcial, muy acotada de lo realmente ocurrido. Entonces, y ese es un ejemplo de los miles que hay. Entonces, definitivamente fue muy clara la visión del gobierno de Alfonsín desde el minuto 1 por sostener esta visión parcial de nuestra historia, por sostener una visión en la cual había algo aceptable y algo que no es aceptable. Y acá el problema es que los derechos humanos, primero aparte de ser para todos, lo cual es una frase hecha, pero porque no lo es en los hechos, en nuestro país, desgraciadamente, pero los derechos humanos deben ser aplicados con integralidad y abarcando la mayor cantidad de casos posibles. Sin embargo, en Argentina han tenido un contenido totalmente restrictivo. ¿Qué significa esto? Abarcar solo una pequeña porción de casos, una pequeña porción de la sociedad, a una ideología o a una porción de la sociedad que estuviera posicionada de determinada manera en los 70. Entonces eso ha hecho que una infinidad de ciudadanos, entre ellos las víctimas del terrorismo, hayan quedado fuera del acceso de sus derechos. Esta política fue clarísima. Los juicios de lesa humanidad se inspiran en un libro de Carlos Nino, que era un jurista muy reconocido, que fue el que de alguna manera pergeñó cómo juzgar a las juntas militares y fue uno de los inspiradores. Falleció muy tempranamente y no vio el resultado de sus teorías, por decirlo de alguna manera. Y después también hay un libro que tuvo mucho peso durante este gobierno de Alfonsín, que fue El Estado Terrorista, un libro de Eduardo Luis Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos desde el 2003 hasta el 2012, 2011, fue una buena cantidad de años. Casi abarcó el gobierno de Néstor y casi completos los dos gobiernos de Cristina. Este señor, Eduardo Luis Duhalde, casi homónimo del expresidente, fue miembro de Montoneros. Y él escribió un libro denominado El Estado Terrorista, donde él le da una vuelta de rosca a la teoría política del terrorismo de Estado. La teoría del terrorismo de Estado ya existía en el mundo, pero tenía un contenido distinto. Lo que hizo este terrorista fue darle una vuelta de rosca un poco más evolucionada, por la cual el terrorismo de Estado es mayor que el mismo terrorismo. Entonces sentó las bases para que se considere más víctima a unas que otras, más victimario a unos que otros, más agresiva una situación que otra. Como defensora de víctimas puedo decirte que la víctima es la misma, el tipo de sangre es el mismo, y el daño que sufre una persona cuando coartan su vida o cuando la agreden es el mismo, sea de izquierda, de derecha, apolítico o terrorista. Es el mismo. Lo que varía es la imputación del victimario. Eso es lo que varía. Sin embargo, en Argentina la perversidad ha sido tan grande que en Argentina se responsabiliza a la víctima del terrorismo del crimen que ha sufrido y se la penaliza ignorándola. Exactamente. Así que estas dos vertientes, la de Nino y la de Eduardo Luis Duhalde, fueron las que impulsaron este tratamiento totalmente tergiversado de la historia. Y además tengamos presente que Alfonsín en su momento había sido abogado de exterroristas también, por lo que tenía un corazoncito inclinado hacia la izquierda. Exactamente. Bueno, la izquierda es una de las cuestiones más grandes que tenemos en nuestro país y también
los que adoptan versiones tergiversadas absolutamente sin datos, como la historia de los famosos 30.000, que nadie sostiene, que nadie sabe de dónde salieron, que bueno, justamente todas las bases y fundamentos están completamente para el otro lado. Entonces sí, la parcialización de todo el relato argentino es hasta en un punto preocupante, porque la gente sigue creyendo y sigue cayendo en el cuento sin darle vuelta a la página y sin saber de dónde sale. Ahora tenemos una consulta que, bueno, yo para más o menos interpretarla, eh, así como, bueno, como vos bien mencionaste anteriormente, el gobierno, bueno, de Néstor y Cristina ha quitado los indultos y ha perseguido únicamente a, bueno, una parte del terrorismo que ha ocurrido en los años 70. Eh, Acá consultan particularmente cuál es el rol ahora de, bueno, Fernández, que también viene a seguir toda la historia política de Néstor y Cristina, eh, ha traído funcionarios específicamente que en la época de los 70 han sido jovencitos idealistas, defensores de los derechos humanos. Entonces, ¿hay alguna idea o alguna noción de cuáles son los cargos políticos de altura en los cuales estos terroristas, montoneros, ERP, ocupan actualmente el Estado? O sea, ¿tenemos algún dato respecto de cuál es la ocupación específica de aquellos montoneros que quedaron libres? Porque quedaron libres, nadie los juzgó, ahora ocupen cargos. Bueno, respecto de este tema tenemos que tener presentes dos cuestiones. La primera es, una cosa es, por supuesto, el rol directo de quien integró una organización armada, que por supuesto es responsable de haber integrado una organización terrorista. Aunque no se pueda documentar, digamos, su accionar en un hecho concreto, claro es que no podemos decir que es bueno formar parte de una organización terrorista, o sea, per se ya no es bueno. Entonces, obviamente se lo podrá imputar o no de un crimen, pero no es bueno per se, al menos desde lo moral, ¿sí? Ahora, y después tenemos otra situación, que es la de los familiares de terroristas. Por supuesto, el hijo de un terrorista, la hermana de un terrorista, la esposa de un terrorista, no es culpable de los crímenes que puede haber cometido ese terrorista. Pero yo siempre digo que desde el momento en que estas personas no repudian al terrorismo como método y lo convalidan, terminan transformándose en cómplices. Cuando vos sos hijo de un terrorista y no tenés ningún tipo de reflexión respecto de la importancia de respetar los derechos humanos, de la importancia de repudiar la violencia como método político para llegar al poder, que era en definitiva lo que les interesaba a los terroristas de la década del 70, hacerse del poder e instaurar una dictadura marxista, cuando no hay repudio, y se socava la importancia de este tipo de métodos, definitivamente se convalidan. Y ahí está, bueno, lo que está sucediendo en este momento, donde tenemos varios ministros o funcionarios de mucho poder y de mucho nivel, que son funcionarios que son hijos o familiares directos de terroristas. Por ejemplo, el caso de Cabandier, de Victoria Donda, de Guado de Pedro, de la viceministra de Educación Adriana Puiggrós. Ella específicamente fue miembro de Montoneros, hija de un montonero y hermana de un montonero que murió en combate. Por cierto, por el hermano también cobraron indemnización, porque acá se mueren en combate todos, pero los familiares están taca taca para presentarse y cobrar la indemnización. Porque si hay algo que nos caracteriza a los argentinos respecto del tema de los 70, es que nos creemos recontra vivos, pero somos muy boludos, porque hemos pagado sin ningún problema, hemos pagado sin chillar, no nos preocupó. Moralmente
Bueno, como los militares eran unos HDP y habían asesinado gente, entonces, bueno, me callo la boca y dejo que el Estado haga lo que se le canta con nuestros recursos. Sí, Y la función de los argentinos ha sido de profunda complacencia con todo esto. Y de nuevo, y hago la aclaración y nunca me voy a cansar de hacerla, hasta un terrorista tiene derechos humanos. Pero no me mientan con cómo murió el terrorista, no me mientan con si ese terrorista no merece un derecho que se lo estemos otorgando solamente porque, no sé qué somos, Cáritas. Tenemos tanta plata, nos sobra tanto los recursos del Estado como para estar haciendo caridad con tipos que ponían bombas. Entonces, tenemos, para darte una pauta, digamos, poco científica, pero porque es algo casi imposible de demostrar. Yo hace unos años me dedicaba a buscar a quienes eran, bueno, personas que habían integrado las organizaciones armadas y chequeaba qué era de sus vidas en el presente. La cantidad de tipos que encontré que estaban, como mínimo, como profesores de derechos humanos en universidades de todo el país, como mínimo. A partir de allí para arriba, eran funcionarios de tercera línea, segunda línea, primera línea del Estado, en las provincias, en el Poder Judicial, porque obviamente no podemos, o sea, no puedo hablarte puntualmente de que nosotros estamos solventando un medio masivo de comunicación, pero por supuesto también están en los medios masivos de comunicación, o sea que realmente ellos han hecho un trabajo súper fino por, primero, mimetizarse de nuevo entre la población, y segundo, reescribir la historia, una historia en la cual ellos son exclusivamente víctimas, y a las víctimas que ocasionaron, las eliminamos de la historia. Pero eso no hubiera pasado jamás si no hubiera sido con la indiferencia del pueblo argentino. Nunca hubiera ocurrido esto si no hubiera habido indiferencia. Sí, un poco la pasividad que nos caracteriza, hasta en este momento en el cual tenemos un absoluto totalitarismo por parte de un gobierno democrático y seguimos tranquilos en nuestras casas. Luego acá me hacen una consulta que hablan sobre Diego Guelar. Diego Guelar públicamente es conocido como montonero, y acá preguntan, dice, ¿por qué el Estado debería indemnizar a víctimas de hechos cometidos por quienes no integraban el Estado? Es decir, como organizaciones terroristas. La interpretación, bueno, que yo llevo a esta pregunta es, bueno, que dice que ellos no deberían ser juzgados por el Estado, que justamente el Estado fue el que ocasionó los delitos. Entonces, como que resurge acerca, bueno, de una redundancia legal que algunas veces, viste, se subroga acerca de que, bueno, no era democrático, pero ahora como es democrático, entonces vale más que aquel que no era. Y sin embargo, la injusticia es la misma, el hecho ponderado es el mismo, y llevando al caso en una balanza para el juzgamiento, suele haber una cierta imparcialidad. No sé si me seguís acerca de la interpretación. Mira, te voy a decir muy resumidamente cómo es el tema de las reparaciones a nivel mundial. Uno de los 3 derechos humanos de cualquier víctima es el de la reparación, sea víctima del Estado o de una organización armada. Para darte un ejemplo, las víctimas de la ETA en España, de la organización terrorista vasca ETA, cobran indemnización, por supuesto, por parte del Estado. Y además tienen la posibilidad de hacer juicio civil contra los terroristas. Pero el Estado les reconoce una indemnización. O sea, este es un derecho reconocido por las Naciones Unidas. No es un invento mío, no es un invento, digamos, a conveniencia. Esto ocurre en todos los países. Colombia indemnizó a las víctimas, no solo de la FARC, sino también de los paramilitares, y por supuesto también a los terroristas que sufrieron abusos por parte del Estado. En el caso de las Torres Gemelas, el Estado indemnizó también a sus víctimas que por supuesto no ocasionó el Estado. ¿Pero por qué es esto? Porque la función del Estado es proteger a su población civil y no combatiente. Por ende, al no haberlos podido proteger, el Estado asume una responsabilidad. Lo que corresponde,
cuando hablamos de situaciones como la de Argentina o cualquiera de los casos que mencioné, que no son iguales, porque lo que pasó en las Torres Gemelas o lo que pasó en España con la ETA no fueron conflictos armados internos, no fueron guerras de baja intensidad. Fueron, en el caso de las Torres Gemelas, un hecho puntual, y en el caso de España, 45 años de una situación que fue controlada por la policía. Aquí el Estado, concentrado en 10 años, debió convocar a las Fuerzas Armadas al combate contra las organizaciones terroristas. Y esto pasó realmente porque el poder de fuego, tanto de Montoneros como del ERP, era sensiblemente superior al de la mayoría de las organizaciones terroristas de la época. Solamente equiparable hoy, con el Diario del Lunes, a las FARC de Colombia o al ISIS, Al Qaeda, etc. Pero en el momento de los hechos eran sensiblemente superiores a todas las organizaciones terroristas contemporáneas de su misma época. Entonces, cuando hablamos de indemnización, lo que corresponde es que el Estado primero indemnice a su población civil y no combatiente, y luego a aquellos que han sufrido abusos por parte del Estado. Sin embargo, el Estado lo que hizo fue, primero indemnizó a los que sufrieron abusos por parte del Estado, y por último, solo a ellos. A las víctimas nunca las indemnizó. De hecho, rebotaron todas las que se presentaron a los principios del gobierno de Menem, con la vigencia de las dos leyes que mencioné, pero sobre todo por la 24411, rebotaron todas. O sea, no se le pagó indemnización a las víctimas del terrorismo, salvo, y ahí vamos a poner el ejemplo en el cual se cae el castillo de naipes en el que está construido todo este negocio. ¿A quiénes sí se les pagó indemnización? A las escasas víctimas del terrorismo que mintieron respecto de quién había matado a su familiar. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían hambre, porque no tenían de qué vivir. Una de esas familias fue la familia Rucci, que cobró su indemnización como víctima del terrorismo de Estado de la AAA. Se presentaron y dijeron que a José Ignacio Rucci lo había matado la AAA, cuando sabemos que lo mató Montoneros. Entonces eso te demuestra que cuando acá hay responsabilidad de un sector notoriamente adscripto a la izquierda, ese sector no paga sus culpas, pero sí es indemnizado. La única organización terrorista reconocida en la República Argentina es la AAA, en lo que tiene que ver con la década del 70. ¿Por qué? Porque era una organización que era de derecha. Entonces esto, en el fondo, se circunscribe a un hecho, desgraciadamente, de visión ideológica. Fantástico. Impresionante, la verdad que creo que así como yo, como todos los que estamos acá escuchando atentamente, resultados anonadados con cómo la historia se ha dado vuelta hacia parcialmente, hacia un costado muy conveniente, y no verdaderamente como es. Luego, bueno, tengo una consulta, que eso bueno, ya es una cuestión más vinculada bueno, a los 70 puntualmente, que se refiere bueno, a la financiación que han obtenido estos grupos. Hay muchas personas, bueno, varias fuentes, bueno, a veces son apócrifas y a veces son un poco incompletas, referidas de que bueno, el financiamiento más grande y más fuerte que han tenido estas organizaciones terroristas, como Montoneros y el ERP, han venido de fuente comunista, es decir, de fuente exclusivamente cubana, que supuestamente han querido inmiscuirse dentro del pueblo argentino y así lograr que se enaltezcan principios comunistas, fascistas, dentro de nuestra sociedad y luego que ha fallado en un punto la historia en el cual no han podido lograrlo. Y bueno, ese punto del financiamiento es justamente creo que la justificación principal que yo he encontrado para ver de que ahora quieran volver, porque es como han fracasado en un punto y ahora quieren intentar poner esos principios
que resultaron fracasados en aquel momento. ¿Sabés acaso cuáles fueron las fuentes de financiamiento que han tenido esos grupos en los 70s? Bueno, la principal fuente de financiamiento en realidad eran los secuestros extorsivos, ¿sí? Durante los 70, nosotros tenemos documentados 756 secuestros, de 1969 a 1979, es decir, en 10 años, 756 secuestros. Algunos, la mayoría, fueron secuestros extorsivos, es decir, se solicitaba un rescate por la víctima en cuestión. Otros secuestros fueron por intercambio de presos, por ejemplo, como en el caso de Larrabure, que se lo secuestró y se solicitaba el intercambio con otros terroristas del ERP, intercambio que el Estado argentino en democracia, por supuesto, no accedió, porque con los terroristas no se negocia, y eso produjo, por supuesto, el asesinato del coronel argentino del Valle Larrabure en la provincia de Córdoba, en Villa María. Y por supuesto luego, bueno, hubo también acciones de tipo extorsivas al estilo Robin Hood, en las cuales tanto Montoneros como el ERP extorsionaban empresas y les reclamaban, por ejemplo, pongámosle que era una empresa como La Serenísima o Sancor, y les reclamaban litros de leche y luego los repartían en las villas, etcétera. Pero esas eran acciones de tipo propagandístico. El financiamiento de las organizaciones armadas principalmente alcanzó un grado de lo más evolucionado en el caso de Montoneros. Montoneros, con el dinero de los secuestros extorsivos, logró comprar empresas, campos, por ejemplo, aras de caballos en Chacras de Coria en Mendoza, tenían caballos de carrera, tenían testaferros, tenían un banco como era el de David Graeber, el Banco de América del Sur, en el cual tenían guardado el dinero de los secuestros. Recordemos que el secuestro extorsivo más caro de la historia argentina y uno de los más caros a nivel mundial es el de los hermanos Born por 60 millones de dólares, lo que actualmente serían 232 millones de dólares. Uno de los secuestros más caros del planeta, por no decirte casi el más caro. Ese siempre es un detalle que tendría que comprobar 100%, pero sí está en el top 5 de los secuestros extorsivos más caros de la historia del mundo. Esos 60 millones de dólares, bueno, uno de los millones de dólares se fue con Galimberti y Julieta Bullrich, y los otros 59, bueno, fueron depositados, entre otros lugares, también en Cuba. Con parte de ese dinero se financió luego la campaña presidencial de Menem. O sea que, bueno, como podemos ver, es un dinero que se ha generado y que ha permitido hacer mucha cantidad de cosas. Pero con eso ellos compraban empresas, y con esas empresas creaban también la cobertura legal de sus combatientes. Es decir, estos combatientes, estos terroristas, estaban clandestinos en la sociedad. Entonces ellos, al comprar empresas, los tenían como contratados legalmente, a su vez también pagaban un pequeño sueldo a todos sus combatientes percibían un sueldo como si fueran miembros de un ejército legal, compraban armas, realizaron también convenios de colaboración mutua con otras organizaciones terroristas, por ejemplo, la Organización para la Liberación de Palestina, que en los primeros atentados terroristas cometidos en Israel utilizó tecnología de manufactura montonera, es decir, en las bombas utilizaron explosivos fabricados por montoneros. O sea, tuvieron un grado muy elevado de conocimiento de lo que hoy nos parece más normal, porque vemos a los políticos corruptos que tienen testaferros, que compran empresas, que esconden su dinero en diferentes lugares. Bueno, estos hicieron exactamente lo mismo, pero 40 años atrás, o sea que eran unas luces para manejar el dinero que había sido logrado con sangre de inocentes. Así que el financiamiento principalmente fue de esa manera, lo cual no significa que no haya habido apoyo de países como Cuba, Rusia, Libia, Palestina, etc. Impresionante. La verdad que
Es muy, muy choqueante toda esta información y sobre todo, bueno, ahora que vemos cómo se está manejando el Estado actualmente a través de, bueno, testaferros, cuestiones ilícitas, malversación de caudales, entonces sabemos que, bueno, son expertos que hace 40 años que vienen practicando y, bueno, y vienen, Claro. cada día vienen un poquito más fuertes y más difícil de encontrar toda la plata, a no saber dónde tenemos el resto. Luego acá, bueno, me consultan, bueno, que mencionaste acerca de un libro sobre el ataque al regimiento de la Tablada. Me consultas, bueno, si te acordás el nombre del libro para recomendarlos a, bueno, nuestros oyentes. Bueno, el mejor libro que se ha escrito sobre el ataque al regimiento de la Tablada, el 23 de enero de 1989, es el escrito por el historiador Sebastián, Sebastián Miranda. Ahí está, Sebastián Miranda. Si ustedes lo buscan como La Tablada, Sebastián Miranda, van a encontrar el título que debe ser La Tablada y algo. Ahora no me acuerdo el título puntual, pero ese es el mejor libro que hay sobre este tema. No solamente porque él detalla toda lo que es la complicidad de en ese momento el gobierno radical en la consecución de este atentado, sino porque además cuenta detalles como, por ejemplo, que el diario Página 12 fue comprado con dinero de la organización terrorista que atacó a este regimiento, que era el Movimiento Todos por la Patria. Entonces es un libro sumamente interesante para conocer, bueno, todo lo que es este ataque, que es el último atentado terrorista, el último ataque terrorista de extrema izquierda que hubo en nuestro país. Después ya vamos a los ataques, a los atentados terroristas de la AMIA y la Embajada de Israel, pero son diferentes en su contenido. Esto es el último atentado terrorista que queda encadenado a los 70. Entonces, de hecho, se realizó con gente que había estado en los 70. Su principal ideólogo fue Enrique Gorriarán Merlo, que era uno de los cabecillas del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue el que lo preparó. Perfecto. Luego acá hacemos la última, y así no le robamos Dale. a Victoria. Acá preguntan acerca, bueno, bueno, el Estatuto de Roma, que es principalmente el cuerpo legal internacional de reconocimiento de derechos humanos y también, bueno, como todos sabemos, la disposición legal internacional en la cual se sustenta el juzgamiento a genocidas. Acá pregunta más, yo interpreto de que por qué nunca se ha elevado el juzgamiento a niveles internacionales por parte del Estatuto de Roma. O sea, si conoces algún impedimento legal en el cual no se han podido elevar, o si es una cuestión formal o política, de por qué este Estatuto de Roma tan genérico que nosotros encontramos no nos ha acaparado a nosotros. A ver, el Estatuto de Roma es como el antecedente legal, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, en el cual primero nos posamos en la mirada cuando tenemos que hablar de los 70, pero no es propiamente el tratado internacional por el cual se está juzgando a los militares argentinos, a los agentes del Estado argentinos. En primer término, porque el Estatuto de Roma, Argentina lo ratificó recién en el 2000, entonces es derecho posterior a los hechos, ¿bien? Y una de las reglas, para acá, para los que no son abogados, no se puede juzgar un hecho con leyes posteriores a los hechos. O sea, si hoy todos comemos chocolate y dentro de un año comer chocolate está prohibido, no nos pueden juzgar por lo que un año antes estaba permitido. ¿Bien? Entonces, en primer término, no era derecho vigente al momento de los hechos, es decir, en la década del 70. Sin embargo, cuando hablamos de esto, la simplificación nos lleva a hablar del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma claramente define que son crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, los cometidos por el Estado y por organizaciones. Es decir, por esa razón, hoy hay juicios abiertos contra organizaciones terroristas y contra estados, apelando al Estatuto de Roma, ¿sí? Los agentes del Estado argentinos están siendo juzgados por un conglomerado de mezcolanzas legales que en realidad son todas ilegales. Vamos a simplificarlo al extremo porque es súper árido como tema y el que no es abogado se va a pegar un corchazo porque es un embole. Absolutamente de acuerdo.
Claro, pero vamos a simplificarlo muy a lo bestia para que sea más o menos comprensible. Puedo hacer una charla en específico de esto, pero prepárense para pegarse un corchazo y lijarse la cara, porque es durísimo. Pero bueno, sacando el Estatuto de Roma, el Estado argentino apela a una convención que se llama la Convención contra la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, que es una convención del año 71, pero que no está vigente. ¿Por qué? Porque no logró la cantidad de países necesarios para estar activa. Cuando hay un tratado internacional, sea de derechos humanos o de lo que sea, ese tratado tiene una cantidad de países signatarios obligatorios para que pueda estar vigente. Esta convención no los alcanzó y por esa razón fue superada muchos años después por el Estatuto de Roma, que sí ha sido ratificado por un montón de países. Esta convención fue ratificada por Néstor Kirchner en el año 2003, o sea que nuevamente no era derecho vigente al momento de los hechos. ¿Por qué? Porque para que sea en nuestro sistema que se maneja por la ley positiva, es decir, por la ley escrita, tiene que estar ratificado por el Estado argentino una ley para ser vigente. ¿Cuáles eran los instrumentos al momento de los hechos que no se están aplicando? Los que tienen que ver con el derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de la guerra. Esos son los instrumentos, el protocolo 2, que habla de conflictos armados no internacionales, ese sería el instrumento legal que habría que utilizar. Pero, ¿qué sucede? Que utilizar eso implica reconocer que los terroristas también fueron combatientes, entonces tendrían que estar presos hace rato. Por esa razón, lo eliminamos Callamos como la opción. boca. Claro, nos callamos la boca y lo dejamos pasar. Y que sigue el circo. Tal cual. Esas convenciones, que son las convenciones de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario, estaban ratificadas por nuestro país. Eran derecho vigente desde 1957. Pero de nuevo, nos hacemos los boludos y pasamos por delante. Se van un poco más atrás. Como esa convención que yo les conté no había tenido la suficiente cantidad de países ratificantes, bueno, se van un poco más. Y se van al Estatuto de Nuremberg. Por supuesto, el Estatuto de Nuremberg, el estatuto que surge de las negociaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no puede ser aplicado a Argentina. El Estatuto de Nuremberg ni siquiera está traducido al español. O sea, Argentina... No tenemos forma de entrar en ese tratado. Claro, pero es que Argentina aparte no fue parte de la Segunda Guerra Mundial, por más que al último momento nos metimos por la ventanita, pero nunca fue parte, por eso no está traducido al español. Entonces, bueno, tampoco. Entonces se apela a la costumbre, es decir, la costumbre internacional decía que estos eran crímenes y por ende ellos debieran haberlo sabido y por ende son culpables o son imputables de un crimen. Bueno, esta es un poco la disquisición. Con ese mismo argumento debieran estar respondiendo también los terroristas. ¿Por qué? Porque el derecho se aplica o todos o a ninguno, pero no se puede aplicar por mitades. Y acá el Estado argentino le aplica solo a un sector y expresamente utiliza los argumentos contrarios para negarle al otro sector que sean castigados. Imagínate el caos de la izquierda cuando se entere de que en el 70 habían dos grupos terroristas y no solamente el Estado. Imagínate la revolución que podría ocurrir si empezamos a decir no, eran todos terroristas y vamos a empezar a juzgarlo a todos y empieza a caer Cristina, toda la barrabasada política actual, podría ser un descontrol, la verdad que digno de alquilar balcones. Bueno, esto es la aplicación del derecho a conveniencia. O sea, vos perteneces a un sector, a vos te van a aplicar la ley. No perteneces a un sector, bueno, zafás o no zafás. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación? Y eso es lo que me gustaría que nos quedáramos todos los que estamos aquí presentes como mensaje y pensándolo. Que cuando se le violan los derechos humanos a un sector, o como sucede con las víctimas, cuando les deniegan justicia, verdad y reparación, o se juzga, como está pasando a los agentes del Estado, que se los juzga con leyes posteriores a los hechos, o con leyes que no estaban vigentes al momento de los hechos, etcétera,
esas situaciones de violación a los derechos humanos, cuando la sociedad las tolera, tarde o temprano se les aplican también a otros sectores de la sociedad. Es decir, quedan como antecedentes de jurisprudencia y doctrina que el Estado, el día de mañana, le puede aplicar al sector que quiera, porque el antecedente ya está. Entonces, lamentablemente, cuando permitimos que el Estado avasalle nuestros derechos, eso después, aunque a mí no me toque, tal vez me toca en el futuro. O sea, no es porque a mí no me toca ahora, no me puede abarcar ese daño en el futuro. Entonces, tengamos presente eso. Cuando avanzan sobre nuestros derechos, eso queda como antecedente. Y eso permite que después el Estado pueda violarnos nuestros derechos, seamos del campo, seamos, no sé, evangelistas, seamos, no sé, no necesariamente va a pasar con los militares, va a pasar con otros, con los jubilados, con el que venga. Es parte de lo que sucede en todo campo, momento argentino, el autoritarismo del Estado y la creencia de que el Estado es un ser superior divino, conocedor y controlador de toda nuestra voluntad y todos nuestros intereses. La verdad que... Pero ¿sabes qué pasa? Que también tiene que ver con el rol del ciudadano. El argentino no es un siervo del Estado, no es un esclavo del Estado. El ciudadano tiene la obligación de vigilar al Estado. Y esa es la obligación que nosotros como acción ciudadana no hemos cumplido nunca. Nosotros no vigilamos los actos del Estado, nosotros no le ponemos tope a las acciones en las cuales el Estado nos avasalla nuestros derechos, y por eso llegamos hasta esta situación donde hoy un presidente democrático gobierna el país y dicta restricciones severas a nuestras libertades por decretos de necesidad y urgencia, en vez de hacerlo por las leyes, como corresponde, y dando ese rol al poder legislativo. Entonces, ojo, porque cuando nosotros permitimos que nos avasallen, eso queda para el futuro. Exactamente, exactamente. Bueno, ya para cerrar, te agradezco muchísimo, Victoria. La verdad que tu trabajo es impecable, impecable. Creo que ahora, bueno, todos entendemos por qué sos una referente a nivel nacional e internacional en esta materia. Y seguramente cuando habla de esta cuarentena eterna, te llamemos y te citemos, pero para una conferencia más personal y bueno, que empecemos a trabajar en la transparencia de los datos y a ver si logramos reescribir la historia como realmente fue, como un momento oscuro en la Argentina, no solo para un sector, sino para todos los involucrados, que haya una certeza absoluta de qué fue lo que pasó, que dejemos de ser tan ciegos frente a ciertos relatos completamente falsos, completamente autoritarios, parciales. Así que bueno, te agradezco muchísimo de parte de todo el equipo de Unidos. La verdad ha sido un placer poder entrevistarte, poder intercambiar consultas y preguntas contigo. Sin duda, esta charla va a estar disponible ya cuando nuestro equipo de audiovisuales la terminen de preparar, cargar. Así que quiero recordarles a todos los chicos, a todos los que estamos acá presentes, que mañana vamos a seguir con el ciclo de conferencias y de charlas. Vamos a estar hablando con Domingo Cavallo. Victoria, te invito también a vos si es de tu interés. Pueden preinscribirse en el formulario que se encuentra en nuestra página de Instagram, Unidos Córdoba. Busquen ahí que se encuentra el link de preinscripción, así si mañana tenemos un intercambio con Domingo Cavallo, que también otro personaje de nuestra historia bastante controvertido y que sin duda va a ser muy interesante. Así que, sin más que agregar, a ver, no sé si estará Ramiro por acá para que, termine de cerrar la charla. Gracias a todos, espero que les haya resultado útil y claro lo que les quería contar y lo que les quería transmitir. Gracias por la oportunidad de poder explicárselos. Y bueno, me encuentran en todas las redes sociales y siempre estoy muy dispuesta a responder todas las preguntas que me hagan. Así que no tengo ningún drama, al contrario, no me preocupa si piensan igual que yo. Lo que quiero que sepan es que pueden elegir qué pensar. Entonces, para eso hay que saber todo. Toda la historia, no una parte, no la que nos quieren decir. Entonces, conmigo cuentan siempre, por lo menos para discutir incluso sobre estos temas y otros. Así que, nada, un abrazo a todos. Te agradezco mucho, Vicky. Muchas gracias a todos, les agradecemos que hayan participado y los invitamos a afiliarse
en afiliate.unidosargentinas.org, porque hace falta algo nuevo. Muchas gracias, Victoria. Un beso, saludos a todos. Chau, hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias por participar.